Gracias. ¿Y cuántos acá todavía no tienen ese emprendimiento, pero están hoy acá porque desean aprender cómo pueden echar a andar esa idea o esa intención que tienen en su corazón? Levánteme la mano. Muy bien, muchas gracias, excelente. Bueno, sabemos y entendemos que podríamos estar en un diferente nivel todos los que estamos acá. Permítame hacer una pausita, no sé si es posible tener la presentación. ¿No estamos preparados? ¿Sí? Ok, bueno, entonces deme un segundito en lo que enviamos este documento. Muy bien. Bueno, estamos hoy acá entonces para poder considerar algunos consejos que nos pueden ayudar para hacer crecer nuestro negocio. Por eso preguntaba a quienes estamos ya en el campo de los negocios y quienes estamos por iniciar algo, y hoy estamos acá justamente para tener ese aprendizaje. Pero todo lo que compartimos relacionado a este tema lo vemos de una forma muy clara en las Escrituras. La palabra del Señor es muy clara en este tipo de temas. A veces consideramos de que la Biblia es un libro que netamente nos involucra en el tema espiritual. Y si bien es cierto, muchas cosas tienen que ver con el área espiritual, pero la palabra del Señor nos da muchas herramientas de cómo avanzar en la vida, porque el propósito de Dios es que prosperemos. Así es de que hay un pasaje que yo quiero dar lectura en el Evangelio según San Lucas y capítulo 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este hombre era rico y tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, esta persona que este hombre rico había contratado le salió mal, ¿verdad? Nosotros en Guatemala utilizamos una palabra que es chueco cuando algo está mal hecho, ¿verdad? O sea, le salió chueco el mayordomo, le salió mal esta persona que contrató. Entonces le llamó y le dijo:
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lo despidió. Y entonces dice, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y el versículo 4 dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Muy bien. Permítame iniciar con una oración, por favor, cierre sus ojos donde está y vamos a hacer oración. Padre, te agradecemos por este tiempo, te pedimos en el nombre de Jesús que estos principios que están escritos en tu palabra, hoy podamos aprovecharlos para poder avanzar, Señor, en el estilo de vida que tú quieres para nosotros y que podamos alcanzar el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Que este tiempo sea enriquecedor, Señor, para el objetivo por el cual tú nos has traído a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es sumamente importante porque todo emprendimiento parte de algunos puntos que están aclarados acá en las Escrituras. Muchas veces estamos en el tema del emprendimiento precisamente para poder prosperar en la vida, ¿no es cierto? Para poder prosperar en la vida. Y acá el asunto es que este hombre ya había prosperado. Dice que había un hombre rico, ¿sí? Él ya había prosperado, tenía muchas posesiones, tenía riquezas, pero uno de sus trabajadores le salió mal. No sé, aquellos que ya están en los negocios, aquellos que ya están en el emprendimiento, no sé si les ha pasado. A veces contratamos a alguien y resulta que esa persona no era lo que nosotros esperábamos, ¿no es cierto? No era lo que nosotros suponíamos y no se concretó aquello por lo cual lo habíamos contratado. Y entonces esa fue la experiencia de este hombre rico, porque el mayordomo que él contrató le salió mal. Y entonces él le termina llamando para que pudiera dar cuenta de su mayordomía. Yo quiero que usted preste atención a este punto, porque nosotros todos, sin excepción alguna, voy a repetir esto, nosotros todos, sin excepción alguna, vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Es decir, todos, tarde o temprano, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho con aquello que se ha puesto en nuestras manos. Llámese dinero, llámese talento, llámese familia, llámese personas, empleados, lo que usted desee. De todo aquello que pasa por su administración o por su mayordomía, usted va a tener que dar cuentas tarde o temprano. Por eso es de que este ejemplo es claro cuando el hombre rico llama a su mayordomo y le dice, da cuenta de tu mayordomía. Esta es una parábola, ¿sí?, que está escrita en la Biblia. Por eso es de que esta es la parábola, así se le llama, del mayordomo infiel, es decir, un mayordomo que le hizo una mala jugada a su señor, a su amo. Pero la parábola es una idea de cómo funciona el reino de Dios. Entonces, lo que está señalando es de que todos nosotros, y aún los que hoy no están acá, todos vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Es decir, qué hemos hecho con nuestra vida, qué hemos hecho con nuestro talento, qué hemos hecho con nuestro tiempo, qué hemos hecho con nuestra familia, qué hemos hecho con el dinero, qué hemos hecho con todo lo que ha pasado por nuestras manos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque todos vamos a rendir cuentas. Ahora, cuando vemos este ejemplo del mayordomo infiel, entonces resulta que el amo o el dueño, el empleador, llama al empleado para que dé cuentas, pero el empleado, aunque es infiel, nos deja acá un punto de partida para el tema del emprendimiento. Porque entonces el empleado está perdiendo su empleo, ¿sí? El empleado está perdiendo su empleo y ahora entonces dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y esa pregunta es un punto de partida para el emprendimiento, porque necesitamos saber qué cosa vamos a hacer. Si no sabemos qué cosa vamos a hacer, pero queremos hacer algo, entonces no es momento para iniciar. ¿Me estoy explicando? Ahora,
Vamos a entender que acá, en esta parábola o en este pasaje, no solamente nos deja la idea de que hay que tener claridad en aquello que vamos a iniciar, sino también habla de una planificación, porque entonces el mayordomo dice, ya sé lo que haré. El que haré es un punto de partida, pero luego de esa interrogante pasamos al saber realmente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, de pronto alguien no ha iniciado su emprendimiento, pero tiene eso en su corazón. Entonces, esto es clave. Y para aquellos que ya iniciaron, de igual forma sigue siendo clave, porque sabemos que los negocios tienen que avanzar. Los negocios tienen que modificarse. Las empresas no siempre van a ser las mismas. Y me estoy introduciendo de esta manera y termino esta parte introductoria considerando una empresa que nosotros teníamos ahí en Guatemala. Bueno, digo, no la tenía yo, digo, una empresa que había en Guatemala que cerró sus puertas después de 100 años de servicio a la comunidad. 100 años de servicio a la comunidad y terminó quebrando. Ahora, ¿cómo es posible que una empresa dure 100 años en el mercado y después de 100 años de experiencia termine en quiebra? ¿Por qué razón? Porque estas interrogantes no pasaron por su mente. Es decir, ¿qué haré? Si algo se complica, ¿qué haré? Si algo ya no está, ¿qué haré? Si algo se modificó, ya no es como antes, y ahora, ¿qué haré? Entonces, todo empresario, todo emprendedor tiene que estarse haciendo estas preguntas de manera continua, de manera constante, para que el emprendimiento o la empresa o el negocio o la organización pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo. Y algo que es innegable, y hoy lo compartíamos con el pastor Uriel, es de que el hecho de ser un empresario no es sinónimo de ser próspero. El hecho de ser un empresario no es sinónimo de ser próspero. Ahora, entremos entonces de lleno a estos 5 consejos que nos ayudarán de alguna manera, si los ponemos en práctica, a que nuestros negocios crezcan o a que nuestros emprendimientos puedan avanzar. Y es de que, si bien es cierto, muchas personas inician un negocio porque les urge hacer algo, pero en medio de esa urgencia que tienen de hacer algo, resulta que empiezan haciendo algo que no era lo correcto. Y empiezan con muchas dudas, empiezan con muchos inconvenientes, y dentro de esas razones por las cuales alguien emprende es porque necesita recursos. Entonces la gente dice, yo quiero ser empresario porque quiero tener mucha plata. Yo quiero adentrarme en los negocios porque yo necesito tener recursos. Yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser rico, como el hombre que menciona la palabra. Entonces voy a iniciar una empresa. Yo quiero ser un empresario, pero el ser empresario, decíamos, no es sinónimo de ser próspero, ¿sí? Ahora, entonces, lo primero que vamos a considerar, si me ayudas ahí con la primera diapositiva, luego del título, es que necesitamos considerar nuestra administración. No estoy hablando de la administración de la empresa, no estoy hablando de la administración de tu negocio, estoy hablando de tu propia administración. Ahora, ¿por qué hay negocios, por qué hay empresas que no avanzan? ¿Por qué hay empresas que no crecen? ¿Por qué hay empresas que hoy por hoy siguen en un tema de deuda? La razón es porque iniciaron un negocio porque necesitaban plata, pero la razón por la que necesitaban plata era que no habían logrado administrarse correctamente. No sé si me estoy explicando. Entonces, si yo no he podido administrar mis finanzas personales, si yo no he logrado administrar correctamente mis finanzas personales, ¿qué me dice que sí voy a lograr administrar una empresa? Entonces, cuando la gente inicia un negocio sin aprender a administrarse a sí mismo, lo más seguro es de que la empresa va a fracasar. Lo más seguro es que la empresa no va a avanzar, que los negocios no se le van a dar. ¿Por qué?
porque no pasa por el hecho que sea o no empresario, sino pasa porque o aprende o no ha aprendido a administrarse. Entonces, el consejo es: aprendamos primero nosotros a administrarnos, porque va a ser mucho más sencillo aprender a administrar mis finanzas personales que aprender a administrar una empresa donde tengo que contratar empleados. Ahora ya no es solo mi administración, ahora tengo que sacar recursos, no solo para mi casa, para mi familia, tengo que pagarle a los empleados, tengo que pagar la renta, tengo que pagar servicios. ¿Me estoy explicando? Entonces, si una persona inicia un negocio sin haber aprendido a administrarse a sí mismo, lo más seguro es que el negocio va a fracasar. Por eso es de que hay negocios que están todavía en el mercado, es decir, todavía están prestando un servicio, pero pareciera que las cosas no avanzan. ¿Por qué? Porque pasa por un tema administrativo y no tanto por el hecho de que sea o no sea un empresario. Entonces, el primer consejo es: aprendamos a administrar nuestros recursos. ¿Qué cosas pasan por el tema de la administración? Bueno, cuando hablamos de un tema de la administración, que lo tenemos acá, es una imagen. Yo trato de no poner textos, y si los pongo es una situación muy cortita para ser un poco más gráfico, pero entonces pasa por el tema de la salud financiera. A eso se refiere la administración, por eso esta imagen. Necesitamos encontrar salud financiera primero para nosotros. Cuando hayamos encontrado salud financiera para nosotros, entonces podremos pasar a administrar una empresa. La salud financiera pasa por varios temas, por varios campos. Estamos todavía en el primer consejo que habla sobre la administración. Pero la salud financiera entonces pasa por tener claridad en nuestro presupuesto, ¿sí? ¿Cuántos acá de manera personal o familiar, no estoy hablando de las empresas, pero cuántos acá de manera personal o familiar manejan y saben cuál es su presupuesto? Levánteme su mano. Muy bien, algunos. Todos los demás, el consejo dentro de la administración financiera es: haga un presupuesto. Porque si no sabe manejar un presupuesto personal, ¿cómo se supone que va a saber manejar un presupuesto empresarial? Entonces, muchas personas no logran hacer un presupuesto y resultan tomando dinero de la empresa para sus asuntos personales. ¿Me explico? Y como la empresa logró producir algo, esto lo tomo y resulta que tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, no de la empresa, de mi casa. Como la empresa generó algo, entonces uso ese recurso y pago la colegiatura de mis hijos. Y como la empresa generó, entonces voy y nos vamos a comer con la familia. Entonces, la empresa, el negocio no avanza, no porque no esté generando, sino porque lo estamos mal administrando. Entonces, tenemos que aprender a establecer presupuestos, primero en el sentido personal o familiar, para luego poder hacer presupuestos saludables dentro de la empresa que estoy dirigiendo. ¿Cómo se manejan los presupuestos? Bueno, los presupuestos tienen que ver precisamente con ingresos y egresos, es de lo más práctico que podría haber, pero así de práctico y de sencillo es que muchos no lo hacen. Ahora, todos conocemos la importancia del presupuesto, por supuesto que la conocemos, pero aún conscientes de la importancia que tiene un presupuesto, no lo trabajamos. ¿Me explico? Entonces, no trabajamos los presupuestos. ¿En qué consiste el presupuesto entonces? Decía, en saber cuánto tenemos, cuánto ingresa, de cuánto disponemos y cuánto es lo que necesitamos sacar para cubrir las diferentes necesidades que tenemos. En este caso decía como familia, para más adelante saber cómo hacerlo con una empresa. ¿Es diferente manejar las finanzas de una familia que de una empresa? Por supuesto que sí, pero si no empezamos con lo más sencillo que es en la familia, nunca lo vamos a lograr con una organización más grande. ¿Me estoy dando a entender? Entonces necesitamos establecer presupuestos. Los presupuestos son parte de nuestra salud financiera. Y dentro de los presupuestos vamos a considerar el hecho de no alterar nuestro presupuesto. Es decir, vamos a trabajar nuestro presupuesto y vamos a saber cuánto dinero nos ingresa y por ende cuánto dinero vamos a sacar. Y quiero que usted preste mucha atención con esto. Si ya sé cuánto dinero ingresa
y cuánto dinero egresa, entonces yo ya tengo el famoso balance, ¿verdad? Aquí no vamos a recibir una clase de contabilidad ni nada por el estilo, pero ya tengo el balance. Ese balance debería tener un equilibrio, ¿verdad? Pero si a la hora de hacer el presupuesto yo noto que lo que tengo que sacar supera lo que ingresa, es decir, los egresos son mayores que los ingresos, entonces yo ya desde antes de empezar un emprendimiento tengo un gran problema. Porque tengo faltantes. No logro cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Entonces alguien se estará preguntando, ¿y qué hago en ese caso? Bueno, es que muchos ni siquiera saben cómo está su presupuesto porque no lo han trabajado. Si cuando lo trabajemos nos damos cuenta que los egresos superan los ingresos, entonces hay que hacer un ajuste en el presupuesto. Y usted va a tener que empezar a eliminar cosas que no son indispensables. Y es ahí el verdadero problema. Bueno, ahí empiezan los problemas, porque usted no quiere eliminar algo que ya está acostumbrado a tener y que ahora sabe que lo tiene que eliminar, pero insisto, no quiere eliminarlo, ¿sí? De pronto estamos acostumbrados a salir a comer con la familia todas las semanas y cuando usted tiene que recortar su presupuesto dice, no, ya solo nos alcanza para 2 veces al mes. Pero como no es a lo que usted está acostumbrado, usted no está dispuesto a hacer ese recorte, no sé si me estoy dando a entender. Entonces no logramos reducir el presupuesto, no logramos ajustar o acomodar el presupuesto porque no estamos dispuestos a eliminar algunas prácticas que tenemos. De pronto usted está acostumbrado a andar en su vehículo todo el tiempo, pero si yo le preguntara cuánto usted gasta de combustible, quizá algunos ni siquiera saben cuánto gastan al mes. Cuando usted hace su presupuesto, entonces usted va a saber cuánto, no cuánto necesita para el combustible. Usted va a saber cuánto usted puede destinar para combustible. Es diferente, porque usted puede necesitar lo que se le ocurra, pero cuánto usted realmente tiene, es decir, cuál es su capacidad económica que puede destinar al combustible, usted tiene que acomodarse a eso. Pero como está acostumbrado a andar todo el día en el vehículo, entonces cuando el presupuesto ya no alcanza, cuando el presupuesto que ha destinado para el combustible ya se terminó, usted tiene que tomar decisiones. Lo cierto es que el vehículo ya no lo puede utilizar, porque no camina si no tiene combustible. Entonces, no estamos dispuestos de pronto a tomar el transporte público o no estamos dispuestos a tomar la bicicleta y hacer un poquito de ejercicio, no estamos dispuestos a caminar un poquito más de lo que estamos acostumbrados, entonces recurrimos al vehículo aunque el presupuesto destinado para eso ya se haya terminado. Entonces, eso no trae salud financiera, al contrario, afecta la salud financiera. Entonces, claro, yo solamente estoy poniendo un mero ejemplo del tema del combustible, pero así va a pasar con la alimentación. Usted de pronto dice, no me alcanza para pagar el colegio de mis hijos. Ok, busque otra alternativa que sí pueda usted pagar. No, pero es que no quiero sacarlos del establecimiento donde están porque la educación es buena. Ok, es buena, pero si su salario no alcanza, usted tiene que tomar decisiones. Cuando no quiere hacer esas modificaciones, es que nos mantenemos con nuestras finanzas afectadas. O sea, de allí nunca vamos a salir a menos de que sí estemos dispuestos a hacer cambios en el presupuesto. Entonces, el presupuesto es clave. Cuando aprendamos a respetar el presupuesto familiar, entonces estaremos listos para trabajar un presupuesto empresarial. Un presupuesto de una organización donde decía, pagamos servicios, pagamos renta, pagamos personal, pagamos tantas cosas, pagamos impuestos, ¿me explico? O sea, todos esos temas están incluidos dentro del tema empresarial, pero yo no voy a poder administrar esto si ni siquiera me sé administrar a sí mismo. Entonces, el problema de muchos emprendedores o incluso de muchos empresarios es de que quieren avanzar a este tema, pero realmente viven mal porque no han acomodado sus presupuestos y no los hemos trabajado todavía. Dentro de esa salud financiera pasa también el tema de la frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? Bueno, para explicarlo de forma práctica, es muy parecido a ser tacaño, pero no es ser tacaño, ¿me explico? Es decir, a usted le tiene que costar sacar la plata. ¿Me va a entender?
A usted le tiene que costar trabajo sacar o soltar la plata. Porque aquellos que son así, hay una necesidad, aquí está el dinero. Hay otra, aquí está el dinero. Surge otro asunto, aquí está el dinero. Un inconveniente, aquí está la plata. Esas personas no son frugales. Entonces, cuando usted no es frugal, usted desperdicia mucho dinero. Pero cuando aprende a ser frugal, usted no es tacaño, pero pareciera que sí. No sé si me voy a entender. O sea, le cuesta. Y dice, bueno, si realmente es una necesidad, pues hagámoslo. Pero si no es realmente necesario, mejor no. Y entonces usted empieza a ser frugal. La frugalidad le permite respetar su presupuesto, mantenerse en esa línea que usted ya trabajó. Y eso entonces nos va trayendo salud financiera. El tema pasa también por asuntos que usted anhela, que usted desea, objetivos. No me voy a detener mucho en eso porque necesito avanzar a otros aspectos. Pero si usted tiene una planificación, por ende va a tener objetivos, pero esos objetivos necesitan que se cree un presupuesto para ellos mismos. Es decir, usted quiere tener una sucursal. ¿Cuánto le cuesta abrir una sucursal? ¿Cuánto dinero representa? ¿Cómo están sus ingresos ahora? ¿Para cuándo usted quiere abrir la nueva tienda? No sé si me lo estoy dando a entender. Entonces, si usted elabora un plan de trabajo, va a poder llegar a su objetivo, usted va a poder concretar el punto de llegada en la medida que tiene claro cuánto ingresa, de cuánto dispone, cuál es el margen de utilidad y cuánto le representa ese nuevo emprendimiento, porque es un nuevo emprendimiento, una nueva tienda o un nuevo negocio, etcétera. Entonces necesitamos encontrar el punto en el que nosotros personalmente tengamos salud financiera. Si usted está endeudado, mi consejo es todavía no inicie un emprendimiento y ahorita vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Pero necesitamos primero salud financiera. Cuando gocemos nosotros de salud financiera, cuando nos hayamos logrado administrar correctamente, estamos entonces en el momento justo en el que yo puedo proceder a iniciar un emprendimiento, un negocio. Entonces, mientras tanto, mi consejo es edúquese financieramente hablando para que logre administrarse de manera satisfactoria, encuentre salud financiera y entonces podamos pasar a lo que sigue. ¿Cómo voy a pasar al siguiente punto? Déjeme explicarle y ya pasamos al siguiente consejo. Pero dentro de esa salud financiera necesito llegar a un punto en el que mi presupuesto logre cubrir todas mis necesidades y dentro de esas necesidades me quede un rubro que se llama ahorro. ¿Me estoy dando a entender? Ese rubro se llama ahorro. Si de pronto usted dice, mire, yo quiero emprender, yo quiero abrir un negocio, quiero tener una segunda tienda, una sucursal, pero el asunto es que no logro ahorrar para eso, entonces todavía no lo inicie. Porque usted todavía no está trabajando en este ahorro. Usted tiene que llegar dentro de su presupuesto y la salud financiera a trabajar un rubro que se llama ahorro. Cuando usted ya tiene este ahorro, puede establecer objetivos porque ya le está quedando una rentabilidad que le permite tener un margen que no lo ocupa en nada más, sino lo está ocupando específicamente para el ahorro. Cuando los porcentajes del ahorro van creciendo, entonces llegamos a un punto que es donde pasamos a lo siguiente, que es esto, la capitalización. ¿Cómo logramos una capitalización? Cuando ya yo he logrado un rubro que se llama ahorro. Pero si ni siquiera me alcanza para ahorrar, yo nunca voy a lograr capitalizarme, ¿sí? No hay otra forma de capitalizarse. No hay otra forma de capitalizarse sino ahorrando. Pero si usted ni siquiera llega al ahorro, entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a dar la capitalización? Entonces, dentro de este segundo elemento, este segundo consejo que nos dice que debemos capitalizarnos antes de iniciar, encontramos el hecho de que podemos nosotros avanzar de tal manera en nuestros ahorros, pero un ahorro que tiene un objetivo. Mire, lo que pasa es de que ahorrar a muchos se les complica, primero porque no hay un presupuesto. Segundo, porque no saben para qué están ahorrando. Y cuando no sabemos para qué estamos ahorrando, el ahorro no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido.
Es como que usted le dijera a un grupo de personas cerca de la playa que necesitamos poner costales llenos de arena. Y entonces la gente va a decir, pero poner costales llenos de arena no tiene sentido. Y usted dice, sí, pero ponga costales de arena. La gente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no sabe para qué. Pero si usted les dice, vamos a poner costales de arena para hacer un muro de contención, para que el agua no llegue, para que el agua no suba, para que estemos resguardados, para que estemos protegidos, entonces la gente va a saber para qué va a trabajar y va a empezar a colocar sacos llenos de arena. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando el ahorro no tiene un objetivo, entonces no tiene sentido ahorrar. Pero cuando usted sabe hacia dónde va a dirigir su ahorro, que en este caso estamos hablando de la capitalización, ese es el objetivo que va a tener el ahorro, entonces yo sé que cada centavo cuenta, porque yo tengo un objetivo con esto que estoy haciendo. Y entonces voy a ir avanzando, voy a ir caminando, porque cada centavo me acerca más a mi objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo del ahorro se va a llamar ¿cómo? Capitalización. Esta capitalización, la idea es que vaya avanzando, que vaya creciendo cada vez más, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé yo cuánto necesito? Bueno, porque estoy trabajando en el tema de la planificación. Yo voy a saber cuánto necesita el emprendimiento que quiero iniciar. Voy a saber cuánto recurso se requiere para lo que yo quiero hacer. Y entonces el ahorro me va a ir permitiendo acercarme, pero yo voy a saber en qué momento ya estoy suficientemente capitalizado. Entonces, el consejo de la capitalización es importante porque si usted no está capitalizado, mi consejo es no inicie todavía. No abra ese nuevo negocio, no abra esa nueva tienda, no inicie con un nuevo producto, no introduzca nuevos productos. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer esto endeudándose, usted está corriendo un grave riesgo. Es decir, si el emprendimiento que usted quiere hacer no llega a funcionar, usted va a estar más emproblemado que antes de iniciar esto. Me voy a explicar. Si de pronto usted antes tenía problemas, pero dice voy a salir de este problema iniciando un negocio o abriendo una nueva tienda o introduciendo un nuevo producto, pero para esto usted se mete a un crédito y eso no resulta, usted va a terminar peor que antes porque usted necesitaba plata y ahora, después de que esto no funcionó, sigue necesitando plata, pero además está endeudado, ¿sí? Entonces el consejo es no inicie un proyecto con deuda, inicie un proyecto con capitalización, inicie un proyecto con un capital. Por eso es de que el consejo pasa también por el hecho de que usted debe emprender aquello para lo que le alcanza. Y el consejo también pasa por el hecho de que usted debe ir invirtiendo no cantidades muy fuertes, porque si algo no sale bien, algo no sale como usted esperaba, usted no lo pierde todo. No ponga todo su capital en un mismo emprendimiento, no ponga todo su capital en un mismo producto, porque si algo sale mal, usted lo pierde todo. Entonces va invirtiendo usted en la medida que vaya primero descubriendo los resultados de su inversión, y cuando los resultados sean positivos puede inyectar un poquito más de capital y si los resultados son los que usted espera, vuelve a inyectar un poco más y entonces su capital no corre el riesgo de perderse todo. Si algo salió mal en la inversión que usted hizo, pero invirtió una parte de su capital, entonces usted pierde una parte, pero no lo pierde todo. Entonces le queda todavía una buena parte de su capital para iniciar algo distinto o de forma distinta, porque lo que hizo antes no funcionó. ¿Me explico? Entonces, si usted está ahorrando y se capitalizó, no ponga, como decimos, toda la carne al asador, porque si se le quema, se queda con hambre, ¿sí? Vaya poniendo entonces pieza por pieza, ¿sí? Si esto salió bien, está sabroso, está bien sazonado, ponga más y ponga más y ponga más hasta que esté satisfecho con lo que usted está haciendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el tema de la capitalización es sumamente importante. Ahora, quiero que usted preste atención a esto. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor,
esto sigue hablando de la capitalización. Pero entonces, cuando nosotros notamos esta gráfica, que les van a poner ahí en pantalla, ya se las van a poner, vamos a entender por qué es importante capitalizarse. Porque si yo digo de pronto el emprendimiento ya sé cuánto cuesta, ahora no tengo la plata, pero entonces voy a adquirir un crédito. Ojo con esto, voy a adquirir un crédito. Entonces ese crédito es un peligro. Yo acá les pongo obviamente el tema de la deuda, porque la deuda como tal, según lo que explica la Biblia, es delicada. O sea, el deudor pasa a ser esclavo, dice la Biblia, del acreedor. O sea, si usted tiene una deuda, usted es esclavo del que le prestó. No es tan sencillo como se supone. Usted llega a ser un esclavo. Lo que usted tiene no le pertenece, es del acreedor, no del deudor. Entonces, hay una gran diferencia entre una deuda y un crédito. La deuda es cuando usted prestó algo y se lo terminó. Usted está endeudado, usted lo gastó, usted lo consumió. El crédito difiere a la deuda en que el crédito es una porción que le otorgaron a usted, la cual usted tiene la capacidad de hacerla producir, de tal manera que la productividad que usted tiene con este recurso alcanza para cubrir lo que usted adeuda y todavía le ofrece un rédito a usted para que usted vaya mejorando sus finanzas o su empresa, su negocio. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay una gran diferencia. El problema es de que la mayoría termina en deuda porque yo hice un crédito aparentemente, un crédito para iniciar un negocio, pero ni siquiera sabía cuál iba a ser el resultado. Por eso hablábamos de que la inversión debe ser paulatina y con capital propio para iniciar. Ahora, cuando alguien dice o abraza aquel criterio que algunos exponen de iniciar con dinero ajeno, o producir con dinero que no es nuestro, o prosperar con el dinero que yo no he producido, todo eso tiene su lugar cuando ya hay una experiencia, ¿sí? Cuando yo ya he visto los resultados, ya tengo la capacidad, ya tengo la experiencia, he comprobado que este proyecto funciona, entonces yo puedo adquirir un crédito con una financiera, pero yo ya comprobé que esto resulta. Entonces adquiero un crédito y el dinero que ni siquiera es mío, el dinero que ni siquiera yo tuve que poner, me produce de tal forma que yo puedo vivir bien, puedo vivir en prosperidad y todavía tengo para poder pagar lo que adeudo. ¿Me explico? Pero el crédito no es tan sencillo, porque digo, sí tiene que haber una experiencia previa que me hace comprobar que yo tengo la capacidad de hacer producir lo que esta financiera me está otorgando. Así es como funcionan las inversiones. Entonces, el inversionista no va a entregar el recurso a menos de que tenga la certeza de que aquella persona o aquella organización en la que está poniendo su recurso tiene la capacidad de devolverle con creces, y esa persona que tomó el crédito tiene para pagar el crédito y también para que esa persona sea bendecida y sea prosperada. Entonces, iniciar con crédito cuando todavía no tengo la experiencia, cuando todavía no he corroborado los resultados, es un grave peligro. Lo más seguro es que terminaremos endeudados. Quiero contarle algo rapidísimo. Tuvimos oportunidad con alguien más de compartir, de enseñar en un evento parecido al objetivo que tiene esta reunión. Y entonces él iba a enseñar sobre marketing y publicidad, esa era su expertise, y este servidor de ustedes iba a enseñar sobre finanzas. Entonces, esta persona tiene una empresa y es una persona que cuando la escuchamos hablar sobre marketing, sobre estrategias de mercado, es fascinante. Y es un empresario, es un amigo mío. Entonces, empezó a exponer y todo iba bien, y él no tiene solo una empresa, tiene varias, y todas las empresas que él tiene van avanzando y han crecido, y todo va bien. Pero luego, entonces terminamos las conferencias y él me dice, ¿tenés unos minutitos para que podamos hablar? Sí, claro, y nos fuimos a comer juntos, estuvimos platicando, y entonces él me expuso una situación que me llamó mucho la atención y me dice,
me llamó la atención lo que hoy enseñaste, me dice. Y entonces me empezó a compartir la experiencia de su empresa. Él y su esposa, su familia, por supuesto, vivía de la empresa, de los réditos de la empresa. Entonces, año con año, él estrenaba auto de la agencia. Cada año la empresa le cambiaba el auto. Claro, la empresa era de él, me explico, pero la empresa le cambiaba el auto todos los años. Y también le cambiaban el auto a la esposa, porque la esposa trabajaba para la empresa también. Y ofrecían muchos beneficios. Ahora, el problema es de que él me dijo, y esto me lo dijo con un semblante de tristeza, de dolor, y me dijo: yo estreno auto todos los años, pero sabes, yo realmente vivo mal. Estoy hasta acá del estrés que esto me está generando. Le adeudo cualquier cantidad de plata a las financieras que nos están apoyando. Ya no sé cómo hacer con las finanzas de la empresa. Con mi familia estamos teniendo muchos problemas por el asunto financiero. Ahora, lo que quiero señalar con esto es de que cuando estamos en este punto, pareciera que la empresa puede ser floreciente, pero no estoy sabiendo administrarla de tal forma que estoy adeudado. Ni siquiera el capital es mío, el capital es de la financiera. Entonces, el hecho de que yo tenga una empresa y que incluso pareciera que la empresa va en crecimiento, pero estoy en este punto de los créditos, no necesariamente el ser un empresario me va a traer satisfacción. Por eso es que es mejor que empecemos con pequeñas inversiones y podemos ir avanzando con capital propio, y ya cuando tengamos el expertise y sepamos por dónde va la cosa, podemos obviamente adquirir un crédito que me permita potencializar el ejercicio de mi empresa. Pero no puedo caer yo en este error. Para ejemplos hay muchos. Tuve un amigo que se acercó con un pastor, llorando con su pastor, porque el empresario era cristiano, llorando con su pastor, para que su pastor lo ayudara y le indicara qué podía hacer para salir de deudas, porque estaba a punto de perder la empresa grande. La empresa grande, el empresario con buen auto, eso sí, quebrado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el hecho de la capitalización es sumamente importante. Entonces, es algo que necesitamos considerar. Ahora, justamente en ese tema de la capitalización y las inversiones, entonces yo puedo ir haciendo, decía, pequeñas inversiones y esperando ver los resultados. Así es como puede funcionar de mejor manera el tema de los emprendimientos. Entonces, en síntesis, si usted no ha comprobado los resultados, no adquiera créditos, primero capitalícese. Para poder capitalizarse, usted necesita ahorrar, y para necesitar ahorrar necesita salud financiera. ¿Me explico? O sea, que su presupuesto sí le alcance para todo y todavía le deje un ahorro que paulatinamente se va a convertir en su capital. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde encontramos el siguiente consejo. Este es nuestro tercer consejo, es tener claridad sobre nuestra idea central. Tener claridad sobre nuestra idea central. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una idea central? Cuando vamos al pasaje que leíamos al inicio, recordarán que aquel mayordomo dijo: ¿qué haré? Y todo emprendimiento empieza por ahí, por el qué. Ahora, yo no sé si en alguna ocasión a usted le ha pasado o ha escuchado de alguien que se acerca y dice: fíjese que quiero poner un negocio, pero no sé qué. Conmigo se acerca gente así, ¿verdad? Fíjese, pastor, que quiero poner un negocio, pero no sé qué. Entonces mi consejo es: no haga nada todavía. No haga nada si ni usted sabe qué quiere, ¿sí? No empiece nada, no se arriesgue si ni usted tiene claridad con lo que quiere hacer. Entonces ese no sé qué es una pauta para decirle: espérese, no empiece nada. Usted está con un ahorrito por ahí o tiene algo guardado y dice: pero ¿qué puedo poner? Pues no ponga nada, no ponga nada, espérese hasta que usted sepa con claridad qué es lo que quiere hacer con ese recurso. Entonces, por eso es de que acá es clave lo que este mayordomo dice, ¿verdad? ¿Qué haré? Y este ¿qué haré? Nos puede ofrecer una posible respuesta cuando vemos lo que el mayordomo acá dice. Cavar no puedo.
O sea, ¿cuáles son sus capacidades? ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer? Mire, es que yo no sé qué poner, pero he pensado en poner una farmacia. Entonces de pronto la pregunta es, ¿conoce usted un poquito de ese campo? ¿Conoce de esa área? ¿Está dentro de su expertise? ¿Está dentro de su campo de capacidades? Y usted dice, no, entonces no lo haga. No lo haga, ¿sí? O sea, sea consciente de sus capacidades, sea consciente de lo que puede y de lo que no puede hacer. Mire, yo quiero dedicarme al fútbol y usted hace goles, no, solo autogoles, entonces no se meta a eso. ¿Me explico? O sea, porque una cosa es lo que quiere y otra la que puede, ¿sí? Entonces, los emprendimientos funcionan cuando estamos dentro de nuestro campo de expertise, ¿sí? O sea, aquí yo tengo capacidad, aquí yo tengo experiencia, aquí yo tengo conocimiento. Y como reúno estas cualidades, entonces hay muchas probabilidades de que mi emprendimiento funcione, ¿sí? Pero no inicie algo en un campo que usted no conoce. No inicie algo donde ni usted mismo sabe cómo funciona. ¿Me explico? Entonces, si no tiene claridad con el qué haré, no empiece nada. Pero si dentro de esa interrogante que es clave, el qué haré, usted reconoce sus cualidades o sus debilidades, entonces usted dice, cavar no puedo. O sea, este no es un trabajo para mí. El tema de cavar, el tema de la minería, estaba hablando acá el mayordomo, ¿verdad? Eso no es para mí. Entonces usted dice, esto que yo quiero no lo puedo hacer. Este negocio que yo he visto que a la gente le va bien, yo no lo puedo hacer. Entonces, aunque a la gente le vaya bien, aunque ese tipo de negocios pueda ser muy productivo, yo no sé cómo funciona. No tengo la capacidad en esta área. Entonces, no lo hago porque no está dentro de mis capacidades. Ahora, dice entonces el mayordomo, cavar no puedo. Y mendigar, que sería otra forma de adquirir recursos, me daría vergüenza. Entonces, primero, ¿cuáles son sus capacidades? Segundo, ¿para qué cosas usted está dispuesto? ¿Me explico? ¿Para qué cosas sí está dispuesto? Mendigar podría ser una alternativa, dice el mayordomo infiel. Ahí podría adquirir recursos. De lo que yo obtenga como mendigo, puedo vivir, puedo tener sustento, pero realmente me da vergüenza. Yo no estoy dispuesto a mendigar, ¿sí? Yo no sé acá, pero allá en Guatemala hay estudios que aseveran que un limosnero, de esos que se ponen en los semáforos o en las entradas de los centros comerciales a extender la mano para que les den dinero, muchos de ellos reciben al mes por encima del salario mínimo. Imagínese usted, por encima del salario mínimo. Entonces, para algunos de ese tipo dicen, bueno, vamos a mendigar, vamos a pedir limosnas, porque podría ser algo funcional. Pero aquí el mayordomo dice, esta es una alternativa, pero realmente me da vergüenza. O sea, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Entonces, hay negocios que aparentemente son buenos, pero para ese tipo de negocios no estamos dispuestos, no nos gusta. O sea, eso no es lo nuestro. Entonces, reconocemos primero para qué sí estamos capacitados y segundo, qué cosas estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, para mí podría ser una buena alternativa a un negocio, que incluso lo hemos hablado a veces en familia. Mis hijos a veces tienen ideas y dicen, papi, ¿por qué no hacemos esto? Mira que podemos hacer aquello. Ahora, el asunto es que requeriría de que mi tiempo sea dedicado a eso, pero mi tiempo es dedicado a otra cosa. Entonces, no estoy dispuesto a dedicar tiempo a eso. ¿Me doy a entender? Entonces, es una buena idea, es una buena alternativa, pero no estoy dispuesto. Entonces, no lo hago porque no estoy dispuesto a eso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, finalmente tenemos que encajar en aquello a lo que sí estamos dispuestos. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, encontramos acá una asociación de elementos. Es decir, la interrogante que tenemos, el qué haré, el qué cosa voy a hacer, qué cosa voy a emprender, qué negocio voy a montar y, por supuesto, una idea que debe surgir a razón de esa interrogante. La idea central a esa interrogante. Esa idea debe estar con mucha claridad. El resultado entonces de tener claridad en esa idea es obviamente el recurso que yo estoy esperando producir a razón de ese emprendimiento. Ahora, claro,
esto pasa por diferentes aspectos, es decir, ¿qué haré? ¿Dónde lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? Es decir, la forma como vamos a desarrollar esto, etcétera. O sea, hoy no tenemos el tiempo para hablar de todos los aspectos de manera detallada, pero son aspectos generales que nos dicen sobre este consejo que debo tener claridad de la idea central. De esa idea central pueden derivarse otras, por supuesto, pero la idea central no debe faltar. Ahora, como el tiempo me va avanzando, necesito yo también ir avanzando, si no, me van a sonar aquí la campanita, ¿verdad? De que ya se me terminó el tiempo, terminó el round, como dicen por ahí, pero es importante que usted tenga claridad. Ahora, quiero pasar a la siguiente diapositiva, si me ayudas, y que este es el siguiente consejo. Este es entonces nuestro cuarto consejo para que nuestras empresas sean más productivas, ¿sí? Consideremos al cliente. Cuando digo consideremos al cliente, no estoy diciendo que seamos considerados con él, sino consideremos qué cosas pasan por el cliente. Aquí obviamente yo pongo un cerebro de un hombre y un cerebro de una mujer, porque hoy por hoy, por cierto, está muy de moda el tema de las neuroventas, por ejemplo, ¿verdad? Está muy de moda el tema del neuromarketing. Ahora, ¿por qué se puso muy de moda? Porque empezaron en este campo empresarial a descubrir cómo es que funciona el cerebro. ¿Cómo es que funciona el cerebro para comprar? ¿Cómo es que funciona el cerebro para vender? ¿Cómo es que funciona el cerebro para tener una inclinación u otra? Entonces se empezó a poner muy de moda y hoy no les voy a hablar de ese tema porque es un tema distinto y muy amplio, pero lo que quiero sí señalar es que evidentemente este tema de considerar al cliente pasa por el hecho de saber cómo se comporta el cliente. Si yo ya tengo la idea central, que era el punto anterior, el qué voy a hacer, entonces a la hora de producir un producto o de poner a la venta un producto o de ofrecer un servicio, necesito saber cómo es que piensa el cliente. Ahora, no estoy diciendo que nos metamos al rollo de la neurociencia, del neuromarketing, de las neuroventas, no estoy diciendo tampoco que sea malo, simplemente no ese es el punto hoy, pero lo que sí quiero señalar es que hay cosas muy básicas para comprender cuál es la inclinación de nuestro cliente. Por ejemplo, el hecho de poner un hombre y una mujer acá en la diapositiva es intencional. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que el hombre piensa distinto a la mujer. Entonces, si lo que usted ofrece en su empresa, si el servicio que usted está ofreciendo va enfocado al hombre o va enfocado a la mujer, o va enfocado a ambos, o va enfocado a los niños, o va enfocado al adulto mayor, o va enfocado al enfermo, ¿a qué cosa va enfocado? Va enfocado al de escasos recursos, va enfocado al de suficientes recursos. Ahora, ¿qué es lo que usted realmente está ofreciendo? Considere el cliente al cual usted se está proyectando. Entonces usted de pronto podría tener un producto y dice, a esto se le puede tomar una ventaja económica y puede producir al 100 por 1, pero el hecho que usted lo haga producir al 100 por 1 le va a impedir que vengan suficientes clientes, usted va a perder y va a terminar cerrando la empresa. Pero si usted dice, le vamos a ganar al 100 por 1, pero va a estar enfocado a este tipo de clientes que tiene la capacidad adquisitiva de este tipo de producto a este precio, entonces usted empieza a encaminar su mercado a ese tipo de cliente, ¿sí? Por ejemplo, va a vender zapatos. Mire, yo he entrado a algunas zapaterías a veces y entonces voy yo como que buscando algo que comprarme y cuando entro resulta que toda la zapatería está llena de zapatos para dama y por allá en el rincón una pequeña estantería con zapatos para varón. Entonces yo me paro así frente a la estantería de zapatos para varón y encuentro 3, 4 opciones nada más y digo, pues aquí no hay nada para mí. Ahora, ¿es mala esa zapatería? No, está enfocada a las mujeres. Ahora, ¿por qué están enfocadas a las mujeres? Claro, porque en tema de zapato, pues yo creo que usted ya tiene la respuesta de lo que yo estoy preguntando, ¿no? O sea, el varón, si necesita zapatos, si necesita zapatos, se compra zapatos.
La mujer, si quiere zapatos, se compra zapatos, y sí que quieren zapatos. ¿Me explico? Entonces el varón primero tiene que necesitarlos. Primer obstáculo para el que vende zapatos, ¿verdad? Para varón. El que vende zapatos para varón, el primer obstáculo es que el hombre, si necesita zapatos, va a ir a buscar zapatos. Segundo lugar, el varón entonces se va a comprar zapatos negros, zapatos de otro color, pueden ser café, que de pronto puede ser una segunda opción, unos tenis por aquello de que de pronto se le antoje salir un poquito de ejercicio, y las chancletas. Vaya, con eso está hecho el varón, ¿sí? Pero la mujer, unos zapatos para este vestido, unos zapatos para este pantalón, unos zapatos para la fiesta, unos zapatos para los 15 años, unos zapatos para estar en casa, ¿verdad? Unos zapatos para ir a la iglesia. Y entonces la venta de zapatos que está dedicada o enfocada al cliente femenino, obviamente va a ser mucho más significativo que la venta de zapatos dirigida a los varones. Solamente estoy poniendo un mero ejemplo, no sé si me estoy explicando. Entonces, el punto es que debemos considerar el tipo de cliente al que yo me estoy enfocando, ¿sí? Ahí debo estar enfocado. Entonces, de pronto vamos a estar enfocados en un mercado que no es habitual para el producto que yo tengo o el servicio que yo tengo, entonces eso no va a ser funcional. Necesito considerar al cliente que yo me estoy enfocando. Si pasas ahí a la siguiente, me ayudas. Ahora, ¿por qué? Porque el cliente ve desde diferente perspectiva las cosas. Los clientes pueden ver desde diferentes perspectivas las cosas. Entonces, lo que de pronto para un cliente es bueno, para otro cliente es malo, ¿sí? Aquí es donde es importante entonces que yo pueda ofrecer algo que realmente interese al cliente. Entonces, si vinculamos esto con el punto anterior, que era el tener la idea clara, la idea central, es decir, responder el qué, ¿me explico? Cuando tú respondes el qué, tiene que estar asociado a esto. Ahora entonces, ¿a quién? ¿A quién va dirigido? Y cuando entiendo a quién va dirigido, entonces hay más probabilidades de que el emprendimiento funcione, que la empresa pueda tener éxito, que la empresa avance, que la empresa tenga éxito. Entonces, de pronto, no es tan buena idea la venta de libros para una comunidad que no es letrada. Es un mero ejemplo también, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros apuntando al tipo de cliente. Ahora, cuando de pronto a una tienda de artículos deportivos, ¿sí?, entra una persona de traje, bien vestida, zapatos de vestir, pantalón de vestir, un saco. Entonces el vendedor necesita orientar al cliente. Pero si el que entra va de tenis, ¿verdad?, va de un pants, va de playera, esa persona sabe de ropa deportiva. Entonces esa persona que hace deporte va y busca lo que viene a buscar. Pero el que no está en esa línea, el que va de saco, el que va de zapatos de vestir, va a ver qué encuentra, ¿sí? Entonces, cuando identificamos al cliente y consideramos el tipo de cliente que entra, entonces yo puedo enfocarme de mejor manera para lograr el objetivo de la venta, ¿sí? Entonces yo sé si este cliente necesita que lo oriente o sé si este cliente solamente necesita que lo escuche. Porque cuando el cliente viene buscando algo, no le ofrezca otra cosa. Porque el cliente vino a buscar esto. Lo que va a hacer es espantar al cliente. El cliente va a salir huyendo. Usted lo va a confundir. Por eso es que cuando el cliente viene por algo y usted le presenta 10 alternativas distintas, ya lo confundió y ya perdió al cliente. Considere el tipo de cliente que usted tiene. Pero si ese cliente viene como que viendo todo lo que hay, viendo qué es lo que encuentra, entonces ese cliente necesita que usted lo oriente. Y usted como buen vendedor o buen empresario o buen emprendedor va a tener que saber qué cosa le es más favorable al cliente. No a usted, sino al cliente. Ahora, ¿por qué no a usted? Usted dirá, pero voy a perder. No, porque si usted tiene un cliente satisfecho, eso le va a ofrecer réditos. Y ese cliente le va a traer más clientes. No sé si usted había escuchado este dato, pero se dice que una persona o un cliente, en este caso, hablando directamente del contexto empresarial, un cliente insatisfecho comparte su insatisfacción
con por lo menos 100 personas, a lo largo, por supuesto, de su vida. No es de que ahorita va a ir a buscar a las 100 personas y lo compartió. Un cliente insatisfecho comparte su insatisfacción con un promedio de 100 personas. Pero un cliente satisfecho, fíjese bien, un cliente satisfecho comparte su experiencia con 10 personas. Eso quiere decir que las cosas positivas siempre corren más lento que las cosas negativas, ¿sí? Entonces, un cliente que quedó satisfecho le va a traer más clientes, pero un cliente que salió insatisfecho le va a ahuyentar 100 clientes potenciales de su empresa. Entonces, cuando usted confundió al cliente, que él ya sabía qué venía a buscar, pero usted lo confundió, usted perdió al cliente y ese cliente va a compartir su insatisfacción con muchos otros. Entonces, usted no perdió un cliente, usted perdió muchos clientes. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, consideremos entonces el tipo de cliente, esto va a ser importante, pero voy al último consejo porque creo que el tiempo se me terminó. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y este último consejo habla del valor. El valor no es lo mismo que costo, déjeme explicarle esto, porque pronto usted entra y erróneamente a veces preguntamos cuánto vale, pero cuando usted pregunta cuánto vale, está hablando del valor que tiene ese artículo, ese servicio. El valor no es lo mismo que costo. El costo es el precio que tienen las cosas, pero el valor es cuánta valía usted le otorga a lo que está adquiriendo o a lo que está ofreciendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el precio de un producto, usted se lo va a poner por el costo que, valga la redundancia, que le costó a usted producir ese producto y considerando obviamente si usted paga personal, si usted paga renta, etcétera, o sea, ese es el costo, pero el valor puede ser mucho mayor. Entonces, es importante reconocer y agregar valor. ¿De qué forma? Bueno, usted necesita que el cliente realmente valore lo que usted está ofreciendo. Cuando el valor aumenta, el precio también puede aumentar, porque el cliente va a estar dispuesto a pagarlo, porque esto él lo considera valioso. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se le agrega valor a un producto? Bueno, a través del servicio, a través de la calidad, a través de la experiencia, a través de la excelencia, ¿sí? Todo esto agrega valor a lo que usted ofrece, ya sea servicio o producto. Entonces, si usted agrega valor, usted va a llamar a sus clientes por lo que vale lo que usted está ofreciendo, no tanto por lo que cuesta. Por eso es de que algunos pueden vender más caro y el cliente está dispuesto a pagar porque esto para él vale. De pronto tenemos dos autos, ¿no? Y este auto se lo ofrecen a X precio, pero el auto no tiene bolsas de aire. Le ofrecen otro auto, el mismo modelo, este sí tiene bolsas de aire, pero está más caro. Entonces, la gente que no está dispuesta a valorar ciertas cosas dice, este está más barato, es el mismo tipo de carro, es el mismo modelo, me quedo con el más económico, voy a pagar menos plata por este. Pero otro tipo de cliente, por eso decíamos anteriormente, hay que considerar el tipo de cliente. Este cliente dice, vale más la seguridad de mi familia, vale más la vida de uno de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, y prefiero tener en buenas condiciones las bolsas de aire del vehículo. Ah, pero le cuesta más dinero. Lo vale. ¿Me explico? Lo vale. O sea, el valor que le otorga es lo que puede determinar una compra o una venta, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, lo que vale para el cliente es lo que va a estar dispuesto a pagar en el precio. ¿Me doy a entender? Entonces, no es lo mismo precio que valor, no es lo mismo costo que valor. Es decir, las cosas valen diferente a lo que puede representar el precio. Y la última diapositiva, que es la que tenemos acá, y con eso estoy terminando, es un mero ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá, en primer lugar, el café genérico, que aquí yo lo tengo en quetzales, perdone ahí el descuido, pero está en quetzales, ¿verdad? Pero esto puede costar 5 quetzales. Pero si usted le agrega valor al café genérico y usted le pone una marca, le pone un empaque de tal forma que se ve de manera diferente,
Entonces, el cliente no va a estar dispuesto a comprar el café genérico, aunque el otro sea más caro en cuanto al precio se refiere, ¿sí? El cliente va a estar dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque le agregó valor su presentación. Y entonces dice, este es de marca, este se ve bien, se ve que es de buena calidad, aunque la calidad sea la misma. ¿Me explico? Pero usted le agregó un valor, lo puso presentable. Y entonces el cliente dice, bueno, por este yo pago 15, es más caro, pero estoy dispuesto a pagarlo. Pero sí, le agregamos servicio, porque el siguiente es un café que está servido, ¿sí? Se lo sirven ya hecho, no es que usted lo compre y lo vaya a hacer, es que se lo están sirviendo. Entonces el servicio es un valor agregado. Entonces la persona dice, lo vale, porque me lo están sirviendo y me lo están sirviendo bien. Está caliente, como a mí me gusta, está cargado, si le gusta el café cargado, ¿verdad? La atención es buena, o sea, me lo están sirviendo. Pero luego vemos una marca, páselas desapercibidas por favor, porque son ejemplos nada más, pero luego vemos una marca donde vamos a pagar incluso el doble de lo que es la segunda opción. Ahora, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar el doble? Porque sí hay gente que está dispuesta. ¿Por qué no pagó la primera opción? Está dispuesta a pagar la última, aunque es mucho más caro. ¿Por qué? Porque nos ofrece una experiencia. A la gente le gusta llegar a sentarse a las salas, a platicar un ratito con alguien, una compañía agradable, disfrutarse un buen café, tomarse el tiempo. O sea, lo que estoy diciendo es de que el ambiente es agradable, el momento resulta agradable, le está sumando una experiencia. Entonces la gente ese valor agregado lo paga. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el servicio que usted ofrece, el producto que usted ofrece, agréguele valor. Cuando usted le agrega valor, por lo que vale para la gente, está dispuesta a pagar el precio. Y termino diciendo, uno de los grandes valores agregados para un servicio o un producto se llama excelencia. ¿Cómo se llama? Excelencia. Porque la excelencia nunca va a pelear con el precio. Nunca la excelencia pelea con el precio. Cuando usted ofrece algo excelente y lo ofrece de manera excelente, la gente, aunque sea más caro que todos los demás lugares, lo va a pagar. ¿Por qué? Porque hay gente que está inclinada a la excelencia. Cuando decimos que hay que considerar al cliente en el punto anterior, es que hay clientes que no están enfocados a la excelencia, pero hay clientes que sí. Entonces la pregunta es, ¿a qué cliente usted está enfocado? Si usted está enfocado a los clientes que buscan la excelencia, usted no puede ofrecer algo que no sea excelente, porque entonces va a fracasar. Y viceversa, si usted ofrece excelencia a un mercado que no busca tal cosa, usted va a fracasar, porque obviamente no está enfocado al mercado correcto. Entonces, si va a agregar un valor como lo es la excelencia, que es un valor extraordinario, es un valor que le puede elevar el precio y le puede elevar sus utilidades, su rentabilidad, entonces enfóquese en el mercado que corresponde, ¿sí? Haga todo de manera excelente, pero enfóquese a la gente que busca eso, para que su emprendimiento, su empresa, tenga el éxito que usted espera. Entonces la excelencia nunca va a pelear con el precio si estamos enfocados en ese mercado. La gente que busca la excelencia va a pagar cualquier precio que sea necesario por el valor agregado, por el valor que tiene, por la valía que le otorga o que le proporciona. Entonces esto siempre va a ser sumamente útil. Bueno, se me terminó el tiempo, creo que me pasé unos minutos, las disculpas del caso. Pastor, tú me dices si tenemos tiempo para una interacción, si no, lo dejamos acá, ¿sí? Ok. Ok, muy bien. Quiero repetir los 5 conceptos que vimos hoy, que es administración, capitalización, idea central, cliente y valor. Es increíble cómo de conceptos tan sencillos, pero tan profundos, podemos aprender mucho. Entonces, me gustaría dar lugar a 2, máximo 3 preguntas en referente al tema. O sea, a estos 5 puntos que pudieran preguntar. Por ejemplo, yo
tendría alguna pregunta. ¿Cómo aplicamos? A lo mejor, porque esto es preguntas referente a lo que están haciendo. ¿Cómo aplican, por ejemplo, el tema de cliente al producto que ustedes venden, etcétera? Entonces, esa es la idea de estos minutitos, así. Vamos a tener un receso breve después de las preguntas y vamos a ir al siguiente tema. Pero quiero saber si hay alguna pregunta. Voy a ver aquí. Ok, sí. Ahí está. Bueno, espero no extenderme, serían dos, pero si nada más se puede una, pues está bien. La primera es la siguiente. Si alguien ya inició un emprendimiento o ya abrió una empresa o un negocio con deuda, o sea, endeudado, ¿qué es lo que se pudiera hacer ahí? Un vecino, pues, que abrió así. Sí, claro. Bueno, lo primero es ver si el emprendimiento está siendo rentable, porque si está siendo rentable, pues puede salir avante aún en medio de la deuda. Pero si el emprendimiento está estancado, entonces una posible solución es, porque no avanza obviamente, entonces es liquide lo que tiene, desde el mobiliario hasta el producto, ¿sí? Liquide lo que tiene, digo liquide porque cuando vamos a hablar de una liquidación entendemos que el precio tiene que ser tal cual, es decir, estamos liquidando todo. Entonces el precio tiene que ser de liquidación para que lo venda rápido. Ahora, ¿por qué cosa? Porque obviamente lo que se vende rápido nos permite una recuperación más inmediata. Y si es deuda, recordemos que uno de los problemas de la deuda no solo es que somos esclavos del acreedor, sino que los intereses nos van a terminar. Los intereses nos van a terminar, principalmente si cuando hicimos el crédito o adquirimos la deuda no fuimos cuidadosos en buscar una tasa de interés más favorable y la tasa de interés es alta. Principalmente en ese caso nos urge pagar cuanto antes o minimizar la deuda lo más posible. Entonces, para cumplir con esa finalidad, podríamos liquidar desde, decía, mobiliario hasta producto para tener una recuperación más inmediata y que los intereses no nos sigan afectando. Esa sería la solución más favorable, porque evidentemente el negocio no está siendo rentable. Digo, si es rentable, podríamos seguir intentando de igual forma, procurando salir lo más pronto posible de la deuda o del crédito para que los intereses no nos afecten más de lo que nos están afectando. Ok, gracias. Y la última, perdón, nosotros ofrecemos un servicio, ajá. ¿Qué tan recomendable o qué consejo nos pudiera dar cuando la gente inmediatamente pregunta cuánto cuesta? O sea, me refiero a lo que tiene que pagar por el servicio. ¿Es recomendable decirle luego cuánto cuesta el servicio o qué consejo se pudiera dar si es que no hay que dar luego el costo del servicio? No, es que el costo hay que darlo, porque si no el cliente no va a saber cuánto debe pagar. Inmediatamente, o sea, para acabar pronto es una clínica de rehabilitación, entonces lo primero o una de las cosas que primeramente nos preguntan es ¿cuánto cuesta el internamiento? Y a veces yo digo, híjole, como que no me gusta dar luego el precio porque quiero primero decirle, mire, venga a conocerla o de qué se trata. No sé qué tan favorable o desfavorable sea que yo le diga, cobro tanto o cobramos tanto. Gracias. Sí, no, con gusto. Sí, bueno, lo que sucede acá es que va a depender un poquitito de lo que se busque. Por ejemplo, es válido completamente que podamos decir, mire, venga a conocer y hablamos del precio, eso está completamente permitido y ya la persona conociendo un poquito más de cerca el servicio o el tipo de servicio, la calidad de servicio que se le ofrece, entonces pueda conocer el precio. Está bien la estrategia, ¿verdad? Ahora si el precio que vamos a proporcionar supera el precio promedio, porque digo, no es la única clínica de rehabilitación, entonces si nuestro precio está por encima del promedio de las demás organizaciones que prestan el mismo servicio, si de pronto valdría la pena no dar el precio en primera instancia. Pero si está en el promedio no tenemos ningún problema, o si está por debajo, pues que mejor todavía, ¿no?
pero si lo supera, en todo caso sí es mejor que primero conozca la calidad de nuestro servicio, qué atención le ofrecemos y que ya teniendo un acercamiento, entonces podamos decirle, le cuesta tanto, ¿verdad? Porque ya comprobó un poquitito, pero va a depender, digo, de cuál sea el caso específicamente, ¿verdad? Pero podrían manejarse las dos alternativas, las dos estrategias, dependiendo el caso específico de nuestros precios o nuestros costos al consumidor final. Sí, yo creo que aquí tenemos otra pregunta, creo que tenemos un micrófono, ¿no? Acá al frente, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues, felicitarte. Es la primera vez que yo me encuentro en una iglesia y que promueven este tipo de charlas, no sé, conferencias, actividades. Es muy valioso. Veníamos pensando en esta semana con mi esposa en gran parte de las ideas, de las 5 ideas que se manejaron aquí en este momento. Tenemos 2 negocios, uno de ellos precisamente es la comercialización de café. Envasamos café, tenemos aproximadamente 5 años trabajando en esta actividad y nosotros envasamos café en sobres de 12 onzas, así es como se distribuye, se promueve y se vende en la ciudad de Uruapan, en algunos municipios y aquí en Morelia, ¿no? Me parece también muy importante mencionar que no solamente dentro del asunto del negocio del café, sino que también comercializamos el tema del aguacate. Me quedan muchas dudas al respecto de lo que comentabas hace un momento, demasiadas, pero yo no quisiera extenderme tanto, pero sí me gustaría que para el caso de los negocios mexicanos nos pudieras hacer favor de armar una conclusión, porque yo entiendo que hay mucha diferencia entre lo que puede ser Guatemala, entre lo que puede ser México o lo que puede ser emprender en los Estados Unidos, ¿no? Que a veces escuchamos que un estadounidense emprende una compañía y pareciera que cuando nos platica de lo que sucede en los Estados Unidos, a veces nos causa un poco de, no de risa, pero sí entre alegría y crítica, al darnos cuenta que para el caso de México, dadas las circunstancias, por ejemplo, del ahorro de los estadounidenses, para el caso de México, el nivel de ahorro es mucho más bajo y por lo tanto puede ser más complicado emprender para el caso de México y más complicado todavía emprender para el caso de Guatemala. Entonces, sí tengo muchísimas dudas, pero me gustaría que pudieras hacernos favor de armar una conclusión al respecto de las ideas que nos compartiste en este momento. Por ejemplo, para el caso de el inversionista americano o del que invierte en México o del que invierte en Guatemala. Ok, bueno, pues primero bienvenidos, ¿no? Porque es una alegría, es un gusto poder tenerles acá. No sé si el micrófono me va a empezar a fallar un poquitito, lo veo ya que está terminando su batería, pero si no, de pronto terminamos sin micrófono. Ahora, voy a intentar, porque sé que el tiempo nos ha avanzado, ¿no? Y bueno, armar una conclusión de aspectos tan generales, porque algo que platicábamos justamente con los pastores es el hecho de que en este tipo de reuniones tenemos diversidad de necesidades y diversidad de emprendimientos. Entonces, mientras que unos están queriendo emprender y quieren una luz de cómo pueden empezar, otros, como el caso de ustedes, ya tienen años y tienen más de un emprendimiento. ¿Me explico? Entonces, es un poquito difícil y es más fácil cuando estamos enfocados con un pequeño grupo en común. Entonces digo, voy a intentar hacer una conclusión. Lo primero, diría yo, es de que hay que comprender el modelo de negocio, porque efectivamente todo es diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de finanzas de los Estados Unidos y queremos leer un libro, y ahí nos dice cómo trabajar las finanzas, pero el libro es norteamericano, claro, no es nuestra realidad.
y vemos de pronto que lo que pasó es de que perdimos unos cuantos días leyendo el libro porque no aplica para nuestra realidad, es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo primero es que en nuestro contexto podamos considerar el modelo de negocio. Por ejemplo, el negocio es negocio, pero el negocio puede ser un producto, o el negocio puede ser un servicio, o el negocio puede ser una inversión. Es decir, si yo no estoy dispuesto a hacer algunas cosas como lo que veíamos a la luz del pasaje que utilizamos como base, entonces yo no estoy dispuesto a ocupar tanto tiempo en esto, pero hay una oportunidad de inversión, entonces yo puedo ser un inversionista y decir, aquí está el recurso, háganlo producir, háganlo trabajar y yo espero los réditos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que habría que considerar el modelo de negocio que ustedes tienen y considerar con mucho énfasis, específicamente en el caso de ustedes, los últimos 2 puntos, ¿verdad? Es decir, a qué cliente estamos enfocados y por ende, qué valor le podemos agregar a lo que ofrecemos. Porque esas 2 cosas van a ser determinantes. En el caso del café específicamente me llama mucho la atención. Bueno, a mí me gusta mucho el café. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo problema en pagar un buen café. Sí, no tengo problema en eso, o sea, si yo disfruto un buen café, no tengo problema con el precio, ¿verdad? Y aunque el café sea económico, pero si no me agrada el café, yo quedo completamente insatisfecho, aunque haya pagado poco por el café. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué considerar específicamente estos 2 puntos? Bueno, porque hay que saber a qué tipo de cliente nos vamos a enfocar, ¿verdad? Ese café que podemos ofrecer a un cliente que no tiene mucho recurso, o vamos a producir café de exportación, porque yo desconozco, digamos, los detalles de la empresa, ¿no? Entonces vamos a ofrecer producto de exportación donde el precio puede costar hasta 10 veces más, pero hay un grupo de clientes que está dispuesto a pagarlo, ¿sí? Entonces podríamos prestar, decía, principal atención a esos 2 aspectos en el caso particularmente de los emprendimientos que ustedes tienen, ¿no? Se desprende una serie de aspectos, ¿no? Pero pues yo creo que no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle. De pronto, fuera de charla general, podríamos apartar un tiempecito, ¿verdad? Que sería un privilegio. Bueno, no sé, pastor, tú me dices si estamos ya bien o… Buenas noches, pastor. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en mi caso, yo sé lo que es administrar un negocio, soy contadora de profesión, pero mi duda siempre ha sido, sé manejar los negocios de otras personas, pero ¿cómo le haría yo para saber cuál es el negocio correcto que debo de emprender? Porque ese es uno de mis sueños, emprender un negocio personal, pero ¿cómo saber yo que no me equivoco al emprender un negocio? Sí, bueno, hablábamos un poquitito del tema del expertise, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras capacidades y todo ello, no? Entonces, un negocio justamente es quizá lo que ya se está haciendo, ¿verdad? O sea, administramos o llevamos la contabilidad de algunos negocios, pero digo, la administración es mucho más que llevar una contabilidad. Entonces, si yo ya conozco sobre la administración como tal, no solo el manejo contable, pero yo ya sé cómo administrarlo, yo puedo en primera instancia, por ejemplo, aprovechando la capacidad, las cualidades, el campo de experiencia, podríamos expandernos en este tema de la contabilidad, por ejemplo. Entonces, podríamos llevar a un nivel distinto el tema de la contabilidad y poder crecer en el sentido de ofrecer nuestros servicios cada vez a más empresas. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis discípulos, ¿verdad?, en el ministerio donde trabajamos, donde justamente él es contador, él es auditor, ¿verdad?, y entonces él tiene dentro de su administración un mínimo que tiene que llenar para los objetivos que él tiene. Entonces él necesita cierta cantidad de clientes, él tiene su oficina, ha contratado gente, o sea, ese es su emprendimiento, ¿verdad? Es contador, casualmente el caso muy parecido, pero la visión, digamos, lo llevó a expandirse de tal manera que ahora él contrata a más gente para llevar dentro de su oficina, dentro de su emprendimiento, la contabilidad de muchos negocios. Y esto es
para él hoy por hoy sumamente rentable. Pero digo, ese podría ser un emprendimiento aprovechando la experiencia, aprovechando el conocimiento, aprovechando las habilidades. Ahora, ¿podríamos enfocarnos en otro tipo de negocios? Sí, pero ahí volvería yo al primer, si no me equivoco, fue el tercer consejo que dimos. Si no sabemos qué, mi consejo es todavía no hagamos nada, ¿sí? Porque difícilmente alguien va a venir a decirnos qué cosa emprender, porque eso debe surgir de nosotros. O sea, yo podría decir, sí, si conocemos de administración de negocios, pongamos un restaurante. Pero bueno, o sea, la comida es sumamente rentable, pero si no tenemos la experiencia en el tema de la alimentación, pues vamos a quebrar. O podría yo decir, un buen negocio, ¿verdad? Es la ropa deportiva, porque ahora la gente está más interesada en la salud, la gente está haciendo más ejercicio que antes, cada vez encontramos más personas cuidando este tema de su salud personal a través del ejercicio que antes. Ahora es cuando se puede montar un gimnasio, ahora es cuando se puede montar una tienda de ropa deportiva, ahora es cuando poder trabajar eso, pero si no conocemos nada, entonces no es por ahí. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo hoy podría decir, sí, estas son buenas alternativas de negocio, pero habría que ver exactamente a qué estamos dispuestos, como ya exponíamos, cuál es nuestra experiencia y por ahí empezar a trabajar. Quizá el primer consejo, aprovechando esto, es expander nuestra visión en cuanto a lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Ir adquiriendo más clientes, poner metas, poner objetivos de cuántos clientes debo sumar cada mes. Eso me va a provocar, obviamente, ir a visitar clientes, ir a ofrecer mis servicios, publicitarme, etcétera, dar a conocer qué es lo que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Como un consejo primario, digamos. Gracias a todos, pues ha sido un privilegio compartir este tema. Dios me los bendiga. Gracias, Pastor Asael. De mucha enseñanza el tema y bueno, es un ejemplo en el caso de nosotros como Iglesia Renuevo. Una de las cosas que vimos que sucedía a las personas que asistían, en nuestro caso, a la iglesia nuestra, la Iglesia Renuevo, donde estamos, era que la mayoría empezaba a prosperar. Entonces, debido a esto, creo que ahora uno de los propósitos que tenemos con la pastora, con mi esposa, es vertir más intencionalmente principios bíblicos que puedan ayudar a crecer y a desarrollar. Y en este caso, eso nos hace diferentes de otras iglesias, no mejores, simple y sencillamente diferentes, porque esa es una habilidad que Dios nos ha dado como pastores, poder ayudar a la gente a desarrollarse en el área o en el campo de trabajo, partiendo de lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que Dios le dijo a Adán, crece y multiplícate. O sea, desde el principio, desde los orígenes, hay un deseo de Dios de que las personas se desarrollen espiritualmente, pero también se desarrollen en el campo de trabajo, en el campo laboral, en el campo donde están realizando sus actividades. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar familias sanas, familias fuertes, pero también familias prósperas financieramente que puedan entender su propósito en Dios. Por eso, en Renuevo hicimos este taller.